Hoy viajamos a un rincón remoto del lejano oriente ruso, a una noche helada de 1986, cuando un objeto luminoso cruzó el cielo de Dalnergosk y se estrelló contra una colina conocida como Altura 611. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Lo que va 51 y hoy hablaremos del caso Roswell soviético. Un incidente que no es tan conocido, pero que seguro que os va a dejar absolutamente con la boca abierta. Un incidente que dejó testigos, restos físicos, investigaciones científicas y un misterio que, casi 40 años después, sigue sin resolverse. Prepárate porque esta historia no es solo un avistamiento ovni más. Es un rompecabezas y uno de los casos ufológicos más increíbles de la historia. Viajamos a Dalnergosk, 1986, una ciudad minera, aislada, rodeada de montañas, bosques densos y un clima muy duro. Un lugar donde la vida transcurre entre fábricas, humo y silencio. Y vodka. La URSS está en plena transición. Gorbachev habla de glasnost y perestroika, pero en ciudades como esta, la vida sigue igual. Fría, rutinaria, gris. La colina Altura 611 es un punto conocido por los habitantes. Una elevación rocosa, difícil de subir, sin nada especial, hasta aquella noche. Y es que el 29 de enero del 86, a las 8:05 de la tarde, varias personas de distintos puntos de la ciudad ven algo en el cielo. Una esfera roja brillante moviéndose lentamente, casi flotando. No hacía ruido, no dejaba estela, no parecía un avión, ni un helicóptero, ni un meteoro. Algunos la describen como del tamaño de un balón de fútbol, otros como la mitad de la luna. La esfera avanzaba a unos 50 km por hora, a una velocidad imposible para un meteoro. Y entonces ocurrió algo impensable. La esfera descendió, perdió altura y se estrelló contra la ladera de la montaña 611. No hubo explosión, no hubo onda expansiva, solo un resplandor rojo que permanecía durante casi una hora a la vista de todos. La ciudad, claro, se quedó en silencio. Nadie sabía qué había pasado, pero todos lo habían visto. Pensad que en esta ciudad no pasaba mucha cosa extraña. Y mucha gente, cuando acababa su turno laboral, turnos bastante largos, pues estaban en casa y por ahí tampoco es que pasaran muchísimos aviones. Por eso cuando vieron la esfera esta roja, muchos salieron a mirar qué ocurría. Y entonces vieron que se había estrellado. Pero claro, pensaban que era un avión o algún meteorito. Pero lo extraño es que no hizo ningún tipo de explosión. 3 días después, un grupo de investigadores soviéticos se enteraron de lo que había ocurrido, subió a la colina. Y lo que encontraron no encajaba con nada conocido hasta la fecha. Rocas derretidas, como si hubieran sido expuestas a temperaturas extremas, fragmentos metálicos microscópicos, esferas de metal con composiciones químicas inusuales, una malla metálica que no se derretía ni a más de 3000 grados. Y ahí estaba. Árboles quemados, pero vegetación intacta a su alrededor. Y un detalle inquietante. Las cámaras que se usaron para grabar el lugar, al final, no sirvieron de nada porque las películas estaban completamente blancas, como si algún tipo de energía hubiera interferido en ellas, como si todo lo electrónico que estuviera por la zona no funcionara. Y vamos con los análisis del laboratorio que hicieron estos científicos.
Los materiales que se encontraron eran materiales que en esa época o no se sabía que existían o eran muy poco comunes. Eran aleaciones desconocidas. Trazas de oro, plata, bismuto, molibdeno, níquel, pero en proporciones que eran muy difíciles de explicar. Había unas esferas metálicas pequeñitas que parecían haber sido fabricadas. No eran restos de algo, digamos, del universo que se había estrellado. Eran esferas pequeñitas, pero completamente hechas, digamos, a mano o a máquina. Y había fragmentos por ahí esparcidos que solo se podían cortar con sierras de diamante. Vamos, eran imposibles de destruir prácticamente. Los científicos soviéticos no encontraron una explicación. No era chatarra militar, no era un satélite, no era un meteorito, no era un avión. Uno de los investigadores, Valery Dudzhiny, afirma que los materiales parecen ser parte de un dispositivo muy tecnológico. Y la pregunta es, ¿de qué tipo? ¿Y de quién? Los testimonios después coincidieron todos. Decían que la esfera se movía muy lento para ser algo del espacio, que no hacía ruido, que cambiaba de color y que parecía estar controlada. Algunos habitantes aseguran que días después, hombres del gobierno visitaron la zona. Otros hablaban de helicópteros dando vueltas sin identificación a la vista, y otros que hubo un intento de silenciar el caso. La URSS nunca dio una explicación oficial, solo silencio. Y claro, sin explicación oficial vinieron las teorías. La más popular, tecnología extraterrestre. Por los materiales encontrados, por cómo iba esta esfera, por la ausencia de sonido, por el cambio de color. Todo apunta a que era algo no humano. Tampoco se encontraron cuerpos. Otros hablan de un proyecto militar soviético, que es bastante posible, pero es bastante improbable porque en 1986 no existían registros de drones o vehículos capaces de hacer eso. Pero bueno, todos sabemos que el ejército tiene tecnología avanzada años a lo que después nosotros tenemos en nuestras casas. Otros hablan de un fenómeno natural desconocido, bolas de plasma, bolas de fuego, relámpagos esféricos, pero ninguno explica los rastros metálicos, ninguno explica todo lo que se encontró en la zona y por qué estaba todo quemado. Quizá una especie de sonda extraña, un dispositivo que no conocemos, o quizá algo que no estaba destinado a estrellarse. Hoy, Dalengosk sigue siendo un lugar tranquilo, pero la montaña altura 611, se llama así, traducido, dijeron, bueno, montaña 111 es alta, pues altura 611. Pues se ha convertido en un punto de peregrinación para investigadores, curiosos y amantes del misterio. El caso sigue abierto, no hay explicación oficial, no hay consenso científico, solo fragmentos, restos, testimonios, un resplandor rojo que aún vive en la memoria de quienes lo vieron. Y quizás en algún lugar las respuestas siguen esperando. Y es curioso porque muchos casos de este tipo de ovnis, estas esferas que aparecen sobre todo en montañas y bosques, es curioso, que cambian de color, que no hacen ruido, pues son muy habituales. Pasan muchísimo, hay un montón de testimonios y muchas de ellas se estrellan. Yo creo que no es que vayan tripuladas por nadie dentro. Yo creo que son una especie de sondas que envían desde otros planetas para hacer una especie de escáner o algo.
Y claro, muchas veces, como pasa en nuestras sondas, en nuestros cohetes, se estrellan. Y aquí viene la parte donde los gobiernos recogen las muestras y callan para siempre. Este caso es el llamado caso Roswell ruso. No hay cuerpo, es verdad, no hay cuerpo de extraterrestres. Pero sí que hay restos. Restos muy, muy extraños. Y cuando los científicos dicen es que había aleaciones, había minerales que es muy improbable que estén en esta zona. Y no solo hablan porque encuentren un mineral en un sitio donde no toca. Cuando hablan de eso, significa que encuentran una cantidad de este mineral que es imposible que esté, que tiene que venir de otro lugar. Y por eso creen que una teoría es que estas bolas, estos ovnis, se crean de una manera artificial, pero usando minerales que no conocemos o minerales que no hay en nuestro planeta apenas y que sí que hay en otros planetas. Y claro, tienen una especie de energía, de propulsión mucho más avanzada de la nuestra y por eso pueden hacer estos vuelos y pueden aparecer, desaparecer y a veces, pues claro, se estrellan. Gracias por escuchar lo que va 51. Este viaje es uno de los casos más fascinantes de la ufología soviética. En Rusia hay un montón de casos de ovnis y son casos muy extraños, son casos que digamos a veces son bizarros incluso. Pero bueno, son muy cerrados y Estados Unidos es verdad que se conocen muchos detalles de la mayoría de los casos. Pero en Rusia la información es muy cerrada. Pero este caso, el de la montaña altura 611, es uno de los más increíbles y no porque hayan encontrado cuerpos, sino por los restos que se encontraron. Gracias a todos y hasta la próxima.